al pastor Gonzalo Monroy y a su esposa. Ella no va a predicar, pero está apoyándolo como siempre. Pastor, ustedes son muy queridos y apreciados en esta iglesia, usted lo sabe, los queremos mucho, los apreciamos. Y quisiera ahora ver cuánto le damos la bienvenida levantando su mano al pastor Monroy. Viene a predicarnos en nuestro último sábado del año. Pastor, el Señor le bendiga. Gracias, hermano Pastor Guzmán. Hermanos, es un placer siempre venir a esta iglesia. Supe que, bueno, estoy viendo, gracias a que se cambiaron de casa. Y ya me di cuenta que a ustedes les gustan las casas grandes siempre. En su gracia el Señor ha permitido que pueda predicar el último sermón de este año. Yo estaba pensando, ¿cuál será el último sermón que predique antes que el tiempo de gracia se acabe? Pero como cada sermón, cada sábado es un día de resurrección, hermanos, espero que terminemos el año bien y empecemos un nuevo año, que sea un año lleno de victorias para cada uno de ustedes, lleno de victorias para la iglesia y que todos podamos vivir para honra y gloria de Dios. El tema que voy a predicar esta mañana se titula El segundo éxodo. ¿Por qué el segundo éxodo? Porque en tiempo cuando el pueblo vivió en Egipto y el Señor tuvo que ejercer su poder y con mano fuerza liberó a los israelitas de Egipto, les dijo, ustedes van a salir. Y entonces le dio las instrucciones y salieron rumbo a la libertad. Y el sermón que voy a predicar esta mañana tiene que ver justamente con eso. Estamos esclavos todavía en este mundo y estamos pronto a salir rumbo a la patria celestial. Antes que me siga de largo, vamos a orar. Ya estaba emocionado para continuar con el tema, pero vamos a orar. Querido Señor, que tu palabra penetre en nuestro corazón, penetre en nuestro entendimiento y que podamos vivir, Señor, para gloria de tu santo nombre todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Decía, había hambre en toda la tierra y el hambre llegó al pueblo de Dios también. Y como había hambre, Dios les permitió que bajaran a Egipto y les dijo, vayan a Egipto. De paso, los hermanos, cuando fueron a Egipto y vieron que José vivía, tuvieron que confesar su pecado. Padre, José vive. Y le contaron lo que sucedió. Y ahora el padre estaba ansioso de ir. Y cuando vio la caravana de carros de Egipto que llegaban, él supo que realmente su hijo estaba gobernando en Egipto. Y por instrucciones de Dios les dijo, vayan, desciendan a Egipto. Pero cuando lleguen a Egipto, dos cosas van a decir. Primera cosa, que son pastores de ovejas. Y los egipcios no les gustan los pastores de ovejas. Para los egipcios, un pastor de ovejas era abominación. Y el Señor les dijo, digan que son pastores, para que no se junten con ustedes. Quería Dios que siempre fuera su pueblo, un pueblo separado. Y la otra cosa que van a decir es que no van a vivir mucho tiempo en Egipto, que un día van a regresarse otra vez a su tierra. Y el pueblo bajó. ¿Cuántas personas bajaron? ¿Cuántas personas descendieron junto con Jacob y su familia a Egipto? ¿Se acuerdan? 70 personas. Y hermanos, descendieron 70 personas, un grupito minúsculo. Y cuando llegaron a Egipto, se presentaron delante del faraón. El faraón les dio una tierra fértil. Dijeron, hemos traído nuestras vacas, hemos traído nuestras ovejas, y gracias por la tierra que nos das. Y en esa tierra, ellos empezaron a crecer.
y Dios quería, ese era el propósito segundo. Primero, que prediquen el evangelio a los egipcios, que ellos puedan ser una luz que mostrara el verdadero Dios. Y la otra razón era para que en una tierra fértil su pueblo empezase a crecer, sin sufrir necesidad. Esto me está fallando. Ok. Y el pueblo empezó a vivir separado de los egipcios. Se fueron acostumbrando a Egipto, y quiero ponerles en la imaginación, allí en Gosén, donde vivían, esta es una parábola solamente, instalaron una televisión, una tele gigante. Y ellos podían ver lo que estaba sucediendo en Egipto y vivir su vida. Pero sin darse cuenta, se fue minando imperceptiblemente su vida espiritual. La influencia de Egipto fue arraigándose en ellos, fue desgastando su fe, fue minando su espiritualidad y fueron adaptando costumbres que ya les eran conocidas. En la pantalla de televisión que pusieron, ellos pudieron ver. No funciona esto. ¿Vieron qué cosas? Empezaron a mirar en la pantalla y vieron cómo vivían los egipcios. Y un buen día instalaron la pantalla y vieron cómo bailaban los egipcios. Y entre ellos empezaron a comentar, ¿no te parece lindo lo que bailan los egipcios? ¿Qué de malo hay que bailemos entre nosotros? Y de a poco empezaron a bailar allí en el pueblo de Israel. Después vieron a las chicas caminar elegantemente vestidas, con sus joyas deslumbrantes. Y las chicas de Egipto, las chicas de Israel, hermanos, mirando a las chicas de Egipto, dijeron, vamos a vestirnos igual. Y entonces empezaron a vestirse igual que las egipcias. Y los aretes, mira qué lindos se ven, me gustan esos grandes. Se empezaron a poner aretes de todo tamaño, collares, brazaletes, y empezaron a vivir una vida así. Y la gente mayor dijo, mira cómo comen. Oh, bien condimentados, tienen ajo, tienen cebolla, le ponen a la carne y sabe bien. Y entonces en los hogares israelitas empezó a aparecer el ajo, las cebollas y la carne como alimentación diaria. Enseguida, hermanos, gracias querido, enseguida se dieron cuenta que las chicas y los muchachos de Egipto eran simpáticos. Y poco a poco fueron amistándose y se fueron casando entre ellos de acuerdo a la voluntad de Dios. Los niñitos israelitas miraron cómo jugaban los egipcios. Les gustó. Adoptaron el juego de los egipcios, de los niños egipcios también. Y pronto empezaron a adorar al río Nilo, empezaron a adorar al sol y empezaron a adorar a los becerros y se alejaron de Dios. Y hermanos, cuando uno se aleja de Dios, se aleja de la protección de Dios. Dios está protegiendo a su pueblo, pero cuando uno sale del cerco de protección, entonces Satanás aprovecha la oportunidad para destruir el pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Satanás empezó a pensar cómo destruir este pueblo y les empezó a dar trabajo a los israelitas. Y el trabajo, hermanos, fue cada vez más pesado, más difícil. Fue, hermanos, cada vez más difícil. Y pronto ellos se retrocedió todo, quizá el otro lado tengan que avanzar, ¿verdad? Ok. Pronto, perdonen los inconvenientes de la tecnología. Pronto, hermanos, ellos fueron forzados a hacer trabajos difíciles y de pronto se convirtieron en esclavos.
una lección para aprender. Cuando tú te alejas de la protección divina, eres presa de Satanás y empieza tu vida a vivir una vida diferente y te sientes esclava. Pero Satanás quería avanzar más. Y entonces cuando ellos empezaron a multiplicar y los asesores de Egipto vieron que se estaba multiplicando, le dijo, ¿sabes qué? Este pueblo crece cada vez más y es un peligro para nosotros que un pueblo tan grande viva entre nosotros. Todo hijo varón que nazca debe morir. Y hermanos, para que no lo culpen de genocidio, de asesinato, el faraón dijo, va a ser presentes para el río Nilo. Y cuando nacía un niño varón, le quitaban de sus padres y tiraban al río Nilo al niño. Y si el niño se salvaba por alguna razón, decía, ok, está salvo. Pero la mayoría morían ahogadas. Y eso causaba un terrible dolor en el pueblo de Israel. Y cuando, hermanos, hay dolor en el pueblo de Israel o en nuestras propias vidas, se producen dos reacciones. Primero, sumisión o rebelión. Dos cosas. Cuando tú estás en problemas, dos cosas surgen delante de ti. O me rebelo contra Dios o me someto a Dios. Y el pueblo israelita ya no tenía otra alternativa sino que someterse a Dios. Y volvieron a Dios y le dijeron, Señor, perdón. Empezaron a clamar, empezaron a llorar, empezaron a pedir la ayuda de Dios. Y queridos, qué Dios maravilloso que tenemos, que es capaz de amar al rebelde y perdonar al pecador. Si algún día tú te rebelaste contra Dios, tienes que saber que Dios te ama. Y si pecas contra Dios, tienes que saber que es capaz de perdonar cualquier pecado que cometiste. Ellos habían aprendido a confiar en el río Nilo, en el sol, en los becerros, y el Señor empezó a mandar las plagas. Y cayó sobre el río Nilo, y ellos supieron que tenían un Dios más poderoso que el río Nilo. Tenían su Dios Sol, les mandó tinieblas, y ellos supieron que adoraban a un Dios que era más poderoso que el sol. Y con cada plaga que venía la confianza en Dios. Les da instrucciones para su liberación. Dice, este mes van a salir de Egipto, va a ser el más importante para ustedes, va a ser el primer día, el mes del año, y el 14 de este mes van a celebrar la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Dice, van a matar un cordero y después de que maten el cordero van a agarrar un hisopo, van a ir a la puerta de su casa, van a pintar los postes de su casa y el dintel de la puerta también. Y cuando el ángel destructor venga, porque la última plaga va a ser destrucción de los primogénitos, si no hay pintura de la sangre en la puerta, el ángel va a entrar y va a destruir. Pero si encuentra sangre, va a pasar por alto. Y Pascua quiere decir pasar por alto. Por eso Pablo dice, nuestra Pascua es Cristo. Cuando viene la destrucción, si está pintada nuestra vida con la sangre de Cristo, el ángel no nos va a destruir, sino que va a pasar por alto. Hermanos, no solamente tiene que ser derramada la sangre, tiene que ser aplicada a nuestra vida y a nuestro corazón. Cuando hay partidos de fútbol, como estuvieron sucediendo últimamente, que jugaban Francia contra Italia, que jugaban Argentina contra Colombia, se miraba al público pintado, celeste, blanco, celeste. Oh, dicen que son argentinos. Venían amarillo, rojo y azul. Decían, son colombianos. No, son ecuatorianos. No, son venezolanos. Porque los tres tienen la misma bandera. Hermanos, que cuando la gente vea nuestra cara, vean los colores de la sangre de Cristo y puedan decir, estos son cristianos porque siguen al Cordero por donde quiera que van. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiar nuestras vidas. Si tú eres pecador o te sientes pecador, la sangre de Jesús
te puede limpiar, porque hay poder en la sangre de Jesús. Y a veces preguntamos, cuando nos sentimos desesperados y débiles, preguntamos, ¿qué me puede dar perdón? Y los redimidos cantan, solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. O sea que, hermanos, hay poder en la sangre de Jesús y nosotros tenemos que aplicar esa sangre a nuestra propia vida. Les dio también el menú que debían comer. En la noche, dice, ustedes van a comer el cordero. Les dijo, van a comer no tranquilos, sentados ahí alrededor de la mesa o acostados. Van a comer de pies, ceñido la cintura, el manto ceñido con la cintura, con las sandalias puestas, el bordón en la mano, y comeréis apresuradamente con sentido de urgencia. Esas 4 cosas tenían que pasar. Yo me olvidé traer el bordón hoy día. ¿Qué es el bordón? El bastón. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dijo el salmista David. El bordón, hermanos, es un símbolo, es un palo con el cual uno se ayuda para avanzar. Es un palo que dice, estamos en el viaje. El bordón nos ayuda a confiar, no en nosotros mismos, sino en una fortaleza extra, fuera de nosotros. La confianza, hermanos, que debemos tener no está en nosotros. No radica en que, como dicen los de la nueva era, tienes que meditar y sacar lo bueno que tienes dentro, porque dentro de ti está un Dios escondido. No, el bordón era algo que les ayudaba a ellos a pensar y decir, confiamos, no en nuestras fuerzas, sino confiamos en algo superior. El aliento, el salmista David decía, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuál es el aliento que nos daba el bordón? El aliento que nos daba el bordón, hermanos, es saber que Dios estaba con su pueblo. Que Dios está con nosotros. Su presencia es una garantía de que el apoyo de Dios sería constante en la vida de su pueblo hasta que llegaran a Canaán. Todo fue hecho como el Señor les dijo, pero había reacciones diferentes en los hogares. Un padre pensó, ya la sangre derramamos, pero pintar la sangre, la puerta con sangre, si mi hijo es bueno, si mi hijo es consagrado a Dios, si mi hijo vive una vida de fe, yo no creo que el ángel destructor va a pasar por él. Se estaba apoyando en una falsa seguridad. No pintó la casa, el hijo murió. A pesar que era bueno, a pesar de que tenía cargos en la iglesia y todo lo demás. Porque nuestra seguridad no está en lo que hacemos, nuestra seguridad está en la sangre del Cordero. Otro decía, mi hijo no es tan bueno. Mi hijo a veces obedece y a veces desobedece. Está en la iglesia así, pero yo voy a pintar la puerta de mi casa con la sangre del Cordero. Y cuando el ángel venía para destruir, miraba la sangre y pasaba pasaba por delante. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos estaba enseñando, no confíes en que eres bueno. No confíes en que tienes cargos en la iglesia. No confíes que haces que la iglesia pueda avanzar. Eso no te vale. Confía solamente en la sangre de Jesús. Y hermanos, no nos confiamos en lo que hacemos. Dios no se fija en lo que hacemos, sino Dios se fija en que nosotros estamos aferrándonos a la sangre del Cordero. A medianoche hubo un ulular, como una sirena generalizada en Egipto. Era como un grito de lobos hambrientos, aullando de dolor, porque los hijos de los primogénitos de todos los hogares murieron. El ángel pasó, solo se salvaron las casas donde estaba la sangre del Cordero. La hora de la retribución había llegado. ¿Cuántos israelitas les quitaron sus hijos y tiraron al río Nilo? Y ahora Dios les estaba retribuyendo eso. Todos los primogénitos murieron. La hora de la recompensa había llegado.
El faraón mandó llamar a Moisés urgente y le dijo, miren, váyanse, largo de aquí, no queremos que estén más ustedes. Y el pueblo también dijo, váyanse, y les empezaron a regalar oro, plata, joyas, les regalaron telas de todo tipo, váyanse. Era la recompensa a sus años de esclavitud. Y el pueblo, hermanos, salió. Comenzó el éxodo. Habían pasado 430 años y ahora llegó la hora de salir. ¿Cuántos hombres llegaron a Egipto, dijimos? ¿Y cuántos salieron? 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Vale decir, 2 millones de personas. Y salieron con sus vacas y sus ovejas y su ganado. Y partieron. Hermanos, esa noche el Señor estuvo en vela, mirando que su pueblo saliera. Y les dijo a su pueblo, ustedes también, antes del segundo éxodo, deben estar en vela. Porque así como yo estuve en vela, ustedes deben velar para poder salir. Salieron libres, no lo podían creer. Todavía no habían llegado a Canaán, pero ya eran libres. Por eso, hermanos, decimos el éxodo tiene 3 partes. La primera, la salida. Nunca lo hubieran logrado si no era la intervención de Dios. Segunda, la travesía. Tenían que viajar una travesía. Y la tercera parte era la llegada. Ahora, hermanos, hay una cosa interesante. Moisés, que había estudiado las artes de guerra y había estudiado todo en la escuela del faraón, Dios le dijo, no los vas a llevar al norte, donde está tu destino, vas a llevarlos al sur. Y Moisés llevó a su pueblo 500 kilómetros hacia el sur. Su destino era 500 kilómetros hacia el norte. ¿Por qué hizo eso? Y esto hermanos, me toca el corazón de una manera especial. Dios tenía un propósito definido. ¿Para qué? Para que afrontaran dificultades. Quería sencillamente que el pueblo aprendiera a confiar y a depender de Él. Entonces quiere decir que cada dificultad que nosotros pasamos es propósito de Dios, que con cada dificultad podamos aprender a depender más de Dios y a confiar más en el Señor. Por eso decimos, los problemas son bendiciones que vienen disfrazadas con cara de maldición. Dios quería hacer que los hombres fueran valientes, que no lloren, que no se quejen de pruebas, sino que alaben a Dios. Pregunta, cuando te viene una prueba difícil, fuerte, ¿qué haces? A veces, hermanos, la hermana Joy dice, lloramos como plañideras. ¿Quiénes eran las plañideras? Gente que lloraba para recibir paga, como si fuera el muerto fuera familiar de ellos, lloraban a gritos. Y dice la hermana Joy, muchos de los cristianos caminamos como plañideras, llorando por los problemas que nos vienen. Cuando cada problema es una invitación de Dios. Hijo, aprende a confiar en mí, que yo estoy contigo. Aprende a depender de mí, que yo te voy a defender. Yo estaré contigo todos los días. Hermanos, en vez de llorar frente a una prueba, en vez de lamentarnos por lo que está sucediendo, debiéramos decir, gloria a Dios. Como decir como Job, aunque Él me mate, en Él voy a confiar. Y cuando eso sucede, dice que hubo una ovación en el cielo, al escuchar el testimonio de Job. Y hay ovación en el cielo. Cuando en medio de la dificultad tú gritas, alabas a Dios, cantas a tu Dios. Y los ángeles, hermanos, ovacionan el nombre de Dios y ovacionan tu conducta también. De manera que cuando vengan las pruebas, aprendamos a cantar. Aprendamos a alabar el nombre del Señor. Y eso producirá gozo en el cielo. Dios quería que las pruebas de fuego hicieran cristianos de oro. Dios quiere hacerte un cristiano de oro. Y cuando viene la prueba, recuérdate, no es hora de lamentarnos, no es hora de llorar, no es hora de decir, Señor, ¿por qué me has olvidado? Porque Dios está contigo. Es hora de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alabado sea tu nombre, bendito sea el Señor. Y cuando tú pasas la prueba, sales como cristiano de oro.
los israelitas frente a las pruebas no reaccionaron alabando a Dios, sino ¿cómo reaccionaron? Murmurando. Murmuraron por falta de agua. Murmuraron por por exceso del maná. Murmuraron por las aguas amargas que encontraron. Murmuraron, hermanos, porque no tenían carne para comer. Murmuraron contra todo. Murmuraron contra Moisés y Dios le dijo, no están murmurando contra ti, sino están murmurando conmigo, contra mí. ¿Cómo curó la murmuración? La respuesta de Dios frente a la murmuración fue mandarles serpientes venenosas. Miles y miles de murmuradores fueron mordidos las serpientes y murieron. Unos maldijeron a Dios, otros a Moisés y se murieron también. Hermanos, ¿qué pasaría si cuando murmuramos aparecerían serpientes para mordernos? No sé si nos curaríamos de la murmuración, pero eso pasó. Y entonces el Señor hizo un plan, porque una comisión fue donde Moisés y le dijeron, ¿sabes, Moisés? Estamos arrepentidos de haber murmurado, pedimos perdón a Dios, así que intercede por nosotros ante Dios. Y Dios le dijo, está bien. Ahora háganse una serpiente de bronce y todo el que mire a la serpiente que está en una asta alta va a ser sanado de su enfermedad. No quisieron creer. ¿Cómo frente a una serpiente? Y la serpiente era símbolo del pecado. Ahora vamos a mirar a la serpiente. Bueno, la serpiente no mataba, la serpiente no daba la sanidad. Era lo que Dios había dicho, era lo que daba la sanidad. ¿Y por qué la serpiente y no una oveja? ¿Saben por qué? Porque cuando mataron el cordero, ellos pensaron que el cordero, el animal, los había salvado. No pensaron que era Dios. Y pronto empezaron a adorar al cordero. Y entonces el Señor, para curarlos, les dio un símbolo opuesto y les dio la serpiente. Y cuando ellos vieron cómo eran sanados por la serpiente, agarraron la serpiente, después sí se la llevaron a Canaán. Y en Canaán empezaron a adorar a la serpiente también. Qué pueblo más desagradecido. Era idólatras. Solo Dios tenía poder para curar. La gente mira, oh, se ha aparecido tal santo, me va a curar. No. Hay mucha gente que se cura por la fe que tiene en Dios, no por lo que están mirando. Dios siempre está dispuesto a pelear por sus hijos. Lo que a Dios no le gusta es la idolatría, que nosotros hagamos ídolos de cualquier cosa. Finalmente, cuando llegaron y dieron un informe negativo, es linda la tierra, fluye leche y miel, pero es habitada por gigantes, no vamos a poder pelear con ellos. Y dos solamente dijeron, sí podemos, porque no vamos a pelear nosotros, Dios va a pelear con nosotros. El Señor, por su incredulidad, vaguen 40 años más. Un día por cada día que ustedes espiaron la tierra. 40 días espiaron, 40 días en el desierto. Y hermanos, 40 años ellos dieron vueltas en el desierto porque no pudieron aprender su fe, aprender a confiar en Dios. Ojalá que nosotros, hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Y finalmente, un día el Señor le dijo a Moisés, sube con tu hermano Aarón y su hijo Eleazar a la montaña, a la cumbre, que allí va a morir. Y ellos subieron, no discutieron con Dios y hablaron en el camino de muchas cosas. Y en los brazos de Moisés murió Aarón. Le despojó de sus vestidos, lo vistió a su hijo Eliezer con esa vestidura de sacerdote, enterraron a Aarón y Aarón quedó en el desierto también. Volvieron. Moisés estaba tranquilo, ya vio la tierra prometida, ya estaban para cruzar. Y el Señor le da la orden, sube a la montaña y vas a morir tú también. Pero Señor, y yo quisiera que me dejes entrar. Nada. Señor, quisiera entrar, basta. No discutamos más. Sube al monte. Y Moisés, hermano, subió al monte sabiendo que iba a morir.
Ya no preguntó más, ya no discutió más con Dios. Él había aprendido a confiar en el Señor. Y allí, sin parientes, sin nadie que lo velara, Moisés murió. Pero la hermana Juárez dice que ángeles estuvieron con él alrededor de Moisés. Dios lo enterró y lo escondió para que nadie descubriera, ni Satanás sabía dónde estaba. Pero a los pocos días el Señor dice, voy a llamar a Moisés. Lo desenterró y le dijo, ven. Y se lo llevó al cielo. No le permitió entrar a la Canaán terrenal, que era su anhelo, pero le dio un anhelo mayor, entrar a la Canaán celestial. Y cuando Moisés estaba en la Canaán celestial mirando tanta cosa extraordinaria, teniendo ya la vida eterna, lo miró a Dios. Yo me imagino que Dios le habrá hecho un guiño con el ojo. ¿Qué piensas ahora? Y Moisés habrá alabado a Dios. El camino del Señor siempre es el mejor para nosotros. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Moisés estaba en el cielo, sabía que el Señor Jesús iba a venir a esta tierra. ¿Era perfecto Moisés? No era perfecto. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores. Pero el hacer la voluntad de Dios había llegado a ser el deseo supremo de su vida. Fue llevado al cielo, no por sus méritos, sino por la fe que había puesto en Jesús. Hermanos, vez tras vez, aprendamos a poner nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, a no murmurar contra las cosas que nos pasan, a alabar el nombre de Dios, a depender de Él para nuestra propia salvación. Aprendió a mirar arriba y no abajo. Y lo que me gusta, dice, que la madre de Moisés, queridas madres, enseñen eso a sus hijos. Moisés aprendió a mirar al invisible. Qué difícil es mirar al invisible, pero Moisés aprendió la lección. Finalmente murió Moisés, el pueblo que había murmurado contra Moisés, que le había hecho la vida difícil, como dicen algunos, a cuadritos. Ahora lloró por Moisés, 30 días, y el Señor dijo, ya, basta de llorar, es hora de cruzar al otro lado. Y el momento que eligió Dios para que cruzaran al otro lado, era el momento de primavera. Las nieves se habían derretido, el río creció como nunca. No tenían barcos, botes para cruzar. Piensen, 2 millones de personas. Era imposible. Y Dios le dio la instrucción. Yo voy a abrir el río, igual que abrí el mar hace muchos años. Y cuando los sacerdotes llevando el arca, se mojaron los pies, entraron, el río se abrió. Y en medio del río se pararon y todo el pueblo, el sacerdote con el santuario, con el arca, y pasaron, el pueblo pasó, hasta que llegaron al otro lado. Hermanos, los pueblos vecinos se burlaron de los israelitas. Oh, Dios les ha prometido llevarlos a Canaán y siguen caminando, por aquí no llegan. Pero finalmente todos los murmuradores, todos los incrédulos que no habían creído en el Señor, a pesar que Dios había hecho milagros para ellos, se quedaron. Solo Josué y Caleb entraron. Y cuando entraron a Canaán, dejó de caer maná y ahí empezaron a vivir una vida diferente. Ahora la Biblia dice, todo lo que les pasó a ellos, los pasó como instrucción que nos sirvieran a nosotros. Y entonces vamos a analizar algunas cosas para nosotros poder entender mejor. La primera cosa que vamos a aprender, que no hay redención en Egipto. Tenemos que salir de Egipto. Tenemos que salir de Babilonia. No hay redención en Egipto, no hay redención en Babilonia. No podemos concebir que Dios liberara a su pueblo y los dejara en Egipto. Tuvo que sacarlos. Y aceptar la liberación, la salvación, implica salir del mundo. Hermanos, a veces el pueblo de Dios está enredado mucho con las cosas de este mundo. Pero la salvación implica dejar las cosas de este mundo y salir rumbo a la liberación, a la patria celestial. Otra cosa que vamos a aprender es que, hermanos, la cárcel de Satanás se abrió de par en par cuando dijo Jesús, entre sufrimiento, dolor y sin fuerza, Padre,
todo está consumado. Y el rato que dijo eso Jesús, la cárcel de Satanás se abrió. Y ahora todo el que quiera pueda salir de la cárcel rumbo a la liberación. Dios no te puede sacar, pero te abre la puerta para que tú puedas salir. No basta que Jesús haya muerto, su sangre tiene que ser impresa sobre ti, en nuestros hogares, para evitar la destrucción de nosotros y evitar la destrucción de nuestros hijos también. Nuestro menú, el Cordero de Dios. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Comer hierbas amargas. Oh, hermanos, eso simboliza que debemos nosotros recordar la amargura que pasamos en tierra de Egipto. A los israelitas decían, oh, como no quisiéramos volver a Egipto. No, nosotros tenemos que decir, nunca más volveremos a Egipto. Nuestra vida tiene que ser diferente, vivir en paz, vivir sin la levadura del pecado, avanzar con el bordón en la mano, confiando plenamente y totalmente en Dios. ¿Y saben qué más dice? No con comodidad, con sentido de urgencia, comer rápido, estar listos para partir. Hermanos, nosotros hemos hecho casi de Estados Unidos nuestra patria celestial. Un día en un concilio de laicos estaban conversando, y dice, ¿por qué los hermanos ahora les gusta tanto la tierra? Oh, dice, porque han sacado del himnario, la tierra no puede ser mi hogar. Queridos, somos peregrinos, estamos viajando a la Canaán celestial y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y salir con sentido de urgencia. ¿Cuáles eran los pecados favoritos de Israel? A ver, díganme. Ya dijimos la murmuración, ese era uno de los pecados favoritos. ¿Qué otro? La idolatría. Hermano, les gustaba adorar cualquier cosa, inclusive al becerro de oro. Dijeron, este es Jehová que nos sacó de la esclavitud. La idolatría. ¿Qué otra cosa? Muy bien, hermanos, la inmoralidad, imitar al mundo y el apetito. Y quiero decir algunas cosas. La murmuración. ¿Qué es la murmuración? Hablar en forma casi imperceptible, manifestando queja o enfado. Hablar en perjuicio de un ausente, censurando, criticando sus acciones, reemplazar la murmuración por el contentamiento y la confianza en Dios. No murmuremos más. Fácil somos para murmurar. Reemplazar la incredulidad por la fe y la obediencia. No creer que Dios cuidaría de ellos era su incredulidad. Nosotros tenemos que aprender que vamos a confiar en Dios y que Dios va a cuidar de nosotros. Dios va a cuidar de nosotros. Hermanos, y en el tiempo de la persecución, que muchos temen en la persecución, cuando llegue ese momento, Dios nos va a dar espíritu de persecución, para gozarnos en el sufrimiento, para hacer frente con valentía a la persecución. Y de paso les digo, los que abandonen la iglesia porque no pueden comprar ni vender, o por miedo a la persecución, sepan que se libran de una cosa, pero caen otra cosa peor. Las plagas van a caer y de esa nadie se va a poder librar. Por lo tanto, mejor es permanecer en la iglesia del Señor perseguidos y después tener la vida eterna que morir por las plagas y después tener la muerte eterna también. Vamos a aprender a confiar en Dios. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro protector. Y vamos a reemplazar la inmoralidad por la pureza. Ahora, una de las facetas, hermanos, de la inmoralidad es la vestimenta. Escuchen lo que dice la hermana Juárez. La obediencia a las modas está invadiendo nuestras iglesias adventistas y está haciendo más que cualquier otro poder para separar a Dios de nuestro pueblo. Y esta cita me llamó la atención. Se me ha mostrado que las reglas de nuestras iglesias son muy deficientes. Eso lo dijo hace 100 años atrás, más de 150 años. ¿Qué diría ahora? Cuando ya nadie dice nada, cuando todos quieren hacer lo que sea, cuando las modas, la mundanalidad está entrando a la iglesia y no hay nadie que le ponga freno, un dique para que no funcione mal eso. Otra de las cosas, hermanos, en realidad
la Biblia no habla de modas. ¿De qué habla? Habla de vestir con decencia, de vestir con pudor, de vestir con sencillez, de vestir con decoro, con modestia, con pureza y con vergüenza. Eso habla la Biblia. No habla del tamaño, no habla de cómo, sino que nuestra vestimenta sea con decencia, con pudor, con modestia, con vergüenza. La idolatría, hermanos, mucho, no voy a hablar de eso mucho, pero un día el Señor les dijo, antes de entrando ya a Canaán, yo no voy a subir con ustedes para pelear con los otros pueblos, que Moisés suba con ustedes. Porque ustedes son un pueblo de dura cerviz, Éxodo 35. Yo no voy a ir con ellos. Y Moisés le dijo al pueblo, dice Dios que no va a subir con nosotros. Y lloraron, porque supieron que Dios no iría con ellos. Pero hicieron arrepentimiento y reforma. Inmediatamente se sacaron sus joyas, sus brazaletes, todo. Y dice la palabra del Señor, Éxodo 33:5. Y desde ese día, nunca más los israelitas usaron joyas. Dios nos instruyó bastante sobre eso. Que no gastemos ni dos peniques para comprar un anillo de compromiso. Pero hoy día estamos olvidándonos de eso, comprando los anillos más costosos. Y uno cuando da la mano al salir, una vez estaba así, saludando y me pinchó el dedo. Miré un anillo de boda con una perla grande que me hincó la mano. Hermanos, Dios dijo que no, pero las modas, la presión social, dicen que sí. Y la presión social es muy fuerte. El otro día vi una familia diciendo, pero hijo, esos tenis para jugar básquet, no, son muy caros, son $60, $70. No, mi amigo tiene de $200. Y el Señor quiere que seamos un pueblo humilde, que seamos un pueblo económico al mismo tiempo. El Señor dijo, no subiré con ustedes. Y el pueblo, viendo eso, dijeron, no usaremos más. Que las hierbas amargas nos recuerdan que el pecado es amargo. ¿Por qué pecamos? Porque pensamos que el pecado es dulce. Y hermanos, en cierto sentido puede ser dulce al comienzo, pero es amargo al final. Y el Señor quiere que nos recordemos eso. Y las cosas que nos gustaban o nos gustan, tenemos que cambiarlas por cosas que le gustan a Dios. Tenía un amigo que Coca-Cola, todo. A su hijo, en bebecito, en el biberón le daba Coca-Cola también. Y él me decía, nunca podré dejar la Coca-Cola porque está más allá de mí. Y un día me encontré de años con él y me dice, ya no tomo más Coca-Cola. ¿Por qué? Dice, ya no me gusta más. Y hermanos, es verdad. Hay cosas que nos gustaba y a mí también me gustaba tomar de tanto en tanto Coca-Cola. Pero dije, no voy a tomar. Y decidí no tomar más. Y después de muchos meses alguien me invitó. Toma. Dije, a ver, voy a probar. Hermano, tan dulce y tan especial. Dije, no, nunca más. Ya no tomo más. Queridos, esa es la actitud que debemos adoptar. Antes me gustaba pecar, digamos, me gustaba mentir. Con la ayuda de Dios voy a vencer la mentira. Antes me gustaba ir a la discoteca, ahora con la ayuda de Dios no voy a ir más. Y entonces empiezo a vivir una vida diferente. Y cuando lo que antes me gustaba y era pecaminoso y no me gusta más, entonces ese momento estoy listo para ir rumbo a la patria celestial. Todas estas cosas deben enseñarnos, hermanos, a vivir una vida diferente. Hoy debe iniciarse el segundo éxodo para la iglesia adventista. Y debiéramos salir, hermanos, con sentido de urgencia, alimentarnos de Jesús, comer de Él, confiar en Él, que la incredulidad se vaya, que venga la fe, la confianza y aprender a depender de Dios, que cada paso que voy a dar sea el paso dirigido por la voluntad y la sabiduría de Dios. Y cuando yo siga así a Jesús, cuando tú sigas hacia Jesús, el Señor va a decir la orden final, salgan. Y cuando salgan,
Él nos va a llevar a la patria celestial. Que Dios bendiga a su iglesia, queridos. Que el año 2014 sea para empezar un año diferente. No un año de mediocridad cristiana, no un año cuando estemos jugueteando todavía con el pecado, sino que con el poder de Dios, mirando al invisible, aprendamos a caminar con paso firme, confiando en Él, alabando en el tiempo de tribulación y gozándonos que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro guía, y es todo para nosotros. Que Dios te bendiga, querido. Que termines bien el año 2013 y que el 2014 pueda ser un año sin par de victorias y alegrías para ti. Amén. De pie cantemos el himno 180.